muchos de ustedes saben, nuestro primer culto congregacional como iglesia se llevó a cabo el 13 de agosto del año 1978. Así que hace unos días cumplimos 35 años de existencia como congregación. No pudimos celebrarlo porque estamos en este proceso de remodelación. Y en todo ese tiempo que Dios ha querido preservar y usar nuestra iglesia, muchas personas han escuchado el evangelio, un gran número de ellas ha hecho profesión de fe y nosotros damos muchas gracias al Señor por la gran cantidad de hermanos y hermanas que todavía siguen corriendo con paciencia la carrera de la fe, ya sea en esta iglesia o en alguna otra iglesia en el país o en el extranjero. Pero tristemente también en esos 35 años nosotros hemos visto a muchos que se han apartado del Señor y han vuelto a su antiguo patrón de vida pecaminoso. Toda iglesia tiene su cuota de apostasía. Personas que por un tiempo profesan la fe de Cristo, luego se apartan. Algunos llegan incluso a posiciones de liderazgo, pero no permanecen en el Señor, como ocurrió con Demas en el Nuevo Testamento. Y muchos se preguntan, ¿qué fue lo que realmente sucedió con esas personas? ¿Eran inconversos que durante un tiempo dieron la impresión de ser creyentes o fueron convertidos que volvieron a ser incrédulos y perdieron su salvación? ¿Existe alguna posibilidad de que un verdadero creyente deje de creer y termine condenado en el infierno? Ese es el tema que vamos a considerar en este último mensaje de la serie que iniciamos hace unos domingos atrás sobre las doctrinas de la gracia. Y los invito por favor a ir conmigo a Filipenses capítulo 1 versículo 6, un texto muy conocido del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice el apóstol Pablo, voy a leer desde el 3 para tomar el contexto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y aquí está nuestro texto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, mi bosquejo en esta tarde es sumamente sencillo. Pablo dice aquí dos cosas: que él está persuadido, que él está plenamente convencido de que Dios comenzó en nosotros una buena obra. Eso es lo primero que el texto dice. Y luego Pablo añade, en segundo lugar, que esa buena obra que él comenzó, él mismo se encargará de perfeccionarla. Ahí están mis dos puntos de esta tarde. Dios comenzó una buena obra en nosotros. Dios perfeccionará esa obra que él comenzó. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cómo fue que comenzó la iglesia en Filipos? El relato de este evento se encuentra en Hechos capítulo 16, estando el apóstol Pablo en la ciudad de Troas, en las costas del Asia Menor. Se le mostró una visión en sueños. Dice en el versículo 9, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y fue así como el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, y una vez allí le predicó el evangelio a un grupo de mujeres en la ribera de un río, donde el Señor abrió el corazón de Lidia. Luego una muchacha endemoniada fue salvada también por el poder de Dios, y Pablo y Silas terminaron encarcelados. Pero aún allí en la cárcel pudieron predicar el evangelio en medio de circunstancias extraordinarias, y el carcelero de Filipos se convirtió al Señor. Así que fue una sorprendente obra de evangelización lo que Pablo y Silas llevaron a cabo en Filipos. Sin embargo, al escribirles esta carta, Pablo no hace ninguna referencia a la obra que ellos hicieron allí, sino a la obra que Dios hizo en ellos. La obra de Dios en ellos no era la obra de Pablo, era la obra de Dios. Él comenzó esa buena obra usando a Pablo y a Silas como instrumentos, pero fue Dios quien lo hizo. Mis hermanos, ¿quién le dio a Pablo la visión que tuvo estando en la ciudad de Troas?
¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Quién salvó a esa muchacha endemoniada? ¿O quién provocó un terremoto cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel que inquietó al carcelero de Filipos, el cual también llegó a ser salvo junto con toda su casa? Pablo sabía que no estaba en su poder hacer ninguna de esas cosas. Es por eso que al final de su primer viaje misionero, dice en Hechos capítulo 14, versículo 27, que Pablo y Bernabé reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es Dios el que abre esa puerta. Ahora, noten algo importante en este pasaje, en este texto de Colosenses. Allí no dice simplemente que Dios comenzó una obra en medio de ellos. Eso no es lo que dice el texto. Lo que allí dice es que Dios comenzó una obra en ellos. Dios comenzó una obra en el interior de cada uno de los filipenses que estaban convertidos en la iglesia, así como lo hace en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa buena obra que Dios hace en nosotros? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando aquí de esa profunda transformación que el Espíritu Santo opera en nuestros corazones para traernos de la muerte a la vida. Es decir, él está hablando de la obra de la regeneración o nuevo nacimiento. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es una mera fachada religiosa la que Dios nos ha dado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Dios hizo una obra extraordinaria en nosotros. Y mis hermanos, eso ya por sí solo garantiza que nuestra salvación no se pierde. Eso por sí solo, el hecho de que Dios fue el que comenzó esa buena obra, ya eso en sí mismo garantiza que nuestra salvación no se puede perder. Mis hermanos, recuerden todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie sobre las doctrinas de la gracia. ¿Cuál era nuestra condición espiritual cuando Dios comenzó esa buena obra en nosotros? Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando no deseábamos venir a Él como veíamos esta mañana. Fue estando en esa condición espiritual que Dios hizo esa obra en nosotros. Y ahora que somos hijos de Dios, Él va a dejarnos a nuestras propias expensas, arriesgándose a que nos extraviemos completamente del camino y terminemos en el infierno. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora escuchen, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. El argumento es sumamente poderoso, contundente. Pablo dice, si siendo enemigos, pecadores, impíos, Dios envió a su Hijo a pagar nuestra deuda y a reconciliarnos con Él, ¿cómo es posible que siendo ahora sus hijos, Él deje que uno de nosotros se pierda? O pensemos en la doctrina de la elección incondicional. Pablo dice en Romanos 8:30, el texto que leyó Marcos, le iba a decir Pablo ya a Marcos, lo iba a subir de apóstol, y como ya hay tantos apóstoles, ya dentro de poco me imagino que el término de apóstoles ya no les será suficiente y serán arcángeles. No, pero es pastor Marcos, no apóstol Marcos. Marcos leyó este texto de Romanos 8:30. A los que Dios predestinó, a esos y no a otros también llamó. Y a los que llamó, a esos y no a otros, también los justificó. Y a los que justificó, a esos y no a otros, también los
glorificó. Y como Marcos decía, eso es tan cierto que Pablo lo dice en tiempo pasado. En la mente de Dios, eso es una seguridad total. El mismo número de personas predestinadas es el mismo número de personas llamadas, es el mismo número de personas justificadas, y con toda seguridad ese será el mismo número de personas glorificadas. Es por eso que Pablo concluye este texto preguntándonos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Se dieron cuenta, hermanos, cómo Pablo plantea este interrogante? Algunos creyentes se preguntan: ¿y qué sucede si yo dejo de amar al Señor y dejo de creer en Él? Pero es que eso es precisamente lo que Pablo dice aquí que no puede suceder. Nada puede separar a un verdadero creyente del amor que Cristo le tiene. Es su amor, mis hermanos, por nosotros lo que sostiene nuestro amor por Él. Nosotros no podemos dejar de amar a Cristo porque Cristo nos ama demasiado. Y Él en su amor sostiene nuestro amor. Así que nuestro amor depende de su amor. Todo depende de Él, no de nosotros. Por eso Pablo continúa diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ningún creyente puede dejar de creer, porque la fe es un don de Dios, y esa fe que Dios da es una fe perseverante. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Puede un creyente dejar de creer? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desagradable situación de ir a un hotel que usted ha reservado previamente y le dicen: no, mire, hubo un error en el sistema, aquí no hay reservación para usted. Pero mire bien, no, es que su nombre no aparece por ninguna parte. Y no hay alguna habitación, no, el hotel está completamente lleno. Bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú llegues al cielo, tú puedes estar seguro de que tu reserva va a aparecer en el sistema. Eso está reservado en la mente de Dios. Es imposible que te pierdas. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya Cristo preparó esa salvación con el precio de su bendita sangre. Y eso nos lleva a al tercer mensaje que nosotros predicamos en esta serie. Nosotros vimos hace unos domingos atrás que Cristo no murió en la cruz del Calvario para colocarnos en la categoría de perdonables, sino para salvarnos real y permanentemente. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Él no es como esos pastores asalariados que cuando ven venir al lobo salen huyendo. Él guarda y protege a cada una de sus ovejas. Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre, dice en Juan capítulo 10 versículo 14, y ninguna de esas ovejas perecerán jamás, dice en el versículo 27. Estaba leyendo de un pastor que estaba dando un teólogo, escocés, que estaba dando un tour por Egipto y por Siria, y en un momento dado se encontró con un pastor, no un pastor como yo, sino un pastor de ovejas de 4 patas. Y él estaba hablando al teólogo y le estaba explicando. El individuo no sabía nada del Nuevo Testamento y le estaba explicando cómo era que él cuidaba las ovejas, y decía: yo traigo las ovejas a este lugar. Era un lugar con 4 paredes y un hueco. Y él decía: pero ese hueco no tiene puerta. Y dice: bueno, lo que pasa es que yo traigo las ovejas y yo las entro todas en el redil y luego yo me pongo a dormir ahí en la puerta. Así que yo soy la puerta, decía él. Increíble, la misma ilustración que usó Cristo en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. Nadie puede entrar al redil a menos que no sea por mí, y nadie puede salir del redil a menos que yo no lo deje salir.
Y Cristo no nos va a dejar salir, porque Él nos ama con un amor eterno. Y finalmente nosotros vimos esta mañana la doctrina del llamamiento eficaz. ¿Cuál fue el factor determinante para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe? La gracia irresistible de Dios, el llamamiento eficaz. Y esa misma gracia que te hizo venir, esa misma gracia te sostendrá hasta el fin. Pablo dice en Romanos capítulo 11 versículo 29 que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Oyeron eso? Irrevocables. En otras palabras, Él no cambia su mente después que ha repartido sus dones para tomarlos de nuevo. Él tampoco decide rechazar a los que en un momento había llamado. Si eso llegara a suceder, el carácter de Dios quedaría en entredicho. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando una persona deposita su fe en Cristo? Que inmediatamente es justificada. Es decir, es declarada justa delante de Dios. Y todo eso por la sencilla razón de que la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta en el momento de creer. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3, los que están siguiendo el plan de lectura de 2 años, vamos por Romanos. Es imposible leer la carta de Pablo a los romanos y no toparse constantemente con las doctrinas de la gracia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 3? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, si usted está obrando para salvarse, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, le es imputada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mis hermanos, ¿oyeron eso? Dios nos atribuye justicia sin obras. Versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y saben por qué el Señor no nos inculpa de pecado? Porque nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, Cristo también puso en nuestra cuenta su obediencia perfecta a la ley de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que si un verdadero creyente termina perdiéndose, entonces la justicia perfecta de Cristo no era perfecta. Si un verdadero creyente terminara perdiéndose, la justicia perfecta de Cristo no era perfecta. Mis hermanos, si hay algo que los creyentes deben recordar continuamente, es que nuestra salvación depende de la obediencia de Cristo, de su muerte en la cruz. Él no solo murió en nuestro lugar, Él vivió en nuestro lugar. Él vivió en nuestro lugar, para que su obediencia fuera contada ahora como si fuera nuestra. De manera que es imposible que una persona que haya sido justificada por medio de la fe termine perdiéndose, porque nuestra salvación depende enteramente de la justicia de Cristo, no de la nuestra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por otra parte, hace un momento nosotros dijimos que la buena obra que Dios hizo en nosotros fue la de impartirnos nueva vida en Cristo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué clase de vida es esa que Dios imparte? ¿Es una vida temporal que puede terminar mañana? ¿O es una vida que permanece para siempre? Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree no va a tener mañana, él tiene, ya tú tienes aquí y ahora vida eterna. Si la pierdes mañana, entonces no era eterna. Y por si todo eso fuera poco, el Señor añade: y no vendrá condenación.
No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor, ¿y cuál es la voluntad del que te envió? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, eso es ciertísimo. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que Jesús no dice que nosotros estamos agarrados de la mano de Dios? No, lo que Jesús dice es que Dios el Padre y Dios el Hijo nos tienen agarrados de la mano. Yo he dicho esto otras veces: si tú vas a cruzar la calle, no debes cometer el error de dejar que sea tu niño el que te agarre la mano a ti, porque en un momento dado puede descuidarse y soltar tu mano. No eres tú el que debes agarrarle la mano al niño. Bueno, nosotros no somos los que estamos agarrados de la mano de Dios. Es el Dios Todopoderoso que nos tiene agarrados de la mano, y no hay ningún poder que sea más poderoso que el de Dios para sacarnos de allí. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que nuestra salvación está segura por la naturaleza de esa obra que Dios comenzó en nosotros. Pero Pablo no se quedó allí, sino que también declaró explícitamente que ese Dios que comenzó en nosotros su obra, Él mismo se encargará de perfeccionarla. Dios comenzó una obra, Dios se encargará de terminarla. Mis hermanos, Dios no comienza algo tan importante como nuestra salvación para luego dejar el final en nuestras manos. No, Él perfeccionará esa buena obra, y Pablo dice hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Él seguirá obrando en nosotros hasta que estemos presentes delante del Señor, santos y sin mancha. Ahora, ¿saben cómo Dios hace eso? Dice que Dios perfeccionará esa obra. La pregunta es: ¿cómo es que Dios hace eso? Bueno, de dos maneras, básicamente: a través de la obra de su Espíritu en nosotros, y a través de la intercesión de Cristo en los cielos. A través de la obra del Espíritu en nosotros, y a través de la intercesión de Cristo en los cielos. Y yo sé que yo voy a hablar aquí de cosas que son misteriosas. Yo puedo decir lo que la Biblia enseña, yo no lo entiendo. Yo solamente sé que la Biblia lo enseña. Pablo dice en Efesios 1:13 que los creyentes fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo, y que ese sello es la garantía de que recibiremos nuestra herencia completa cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Ahora bien, ese Espíritu que es el sello, la garantía, mora en nosotros. Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo es que el Espíritu mora en nosotros? Pero eso es una realidad. El Espíritu mora en nosotros y está haciendo una obra imperceptible muchas veces en nuestras vidas, preservándonos y perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Nosotros tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos caídas, lamentablemente, pero el Espíritu Santo está ahí, en el corazón del verdadero creyente, para sostenernos en medio de todas las dificultades que tengamos que enfrentar en nuestras vidas cristianas. Repito, hermanos, nosotros no entendemos del todo cómo es que el Espíritu obra en nosotros para librarnos de tentaciones, por ejemplo, o para promover en nuestras vidas hábitos de santidad, o para llevarnos al arrepentimiento cuando somos vencidos por el pecado. Pero es por causa de esa obra sobrenatural que seremos preservados hasta el fin.
Dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Tú quieres pecar, el Espíritu Santo que está dentro de ti se opone a ese deseo pecaminoso. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, el pecado que mora en ti se opone a que tú quieras hacer la voluntad de Dios. Es una guerra. Pero ¿sabe quién gana al final? Nuestro bendito Señor y Salvador. Él es el que gana. Pero no solo eso. La Biblia no solamente enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros, sino también que el Señor Jesucristo, y esto sí que es para mí fuera de todo parámetro terrenal, el Señor Jesucristo está en este momento a la diestra de Dios orando constantemente por cada uno de nosotros. ¿Quién entiende eso? Yo no lo entiendo. Pero esa es la enseñanza de la Biblia. Tú vas a perseverar hasta el fin porque Cristo está orando por ti. Y es extraño, hermano, porque esto es algo muy glorioso, pero de lo cual nosotros no estamos conscientes casi nunca, o prácticamente nunca. Escuchen lo que dice Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable o intransferible. Por lo cual, escuchen esta parte, como Cristo tiene un sacerdocio intransferible, inmutable, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no tiene que ser sustituido porque Él vive para siempre. Por lo tanto, Él está siempre en la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y el autor de Hebreos dice, precisamente por eso Él puede salvarnos perpetuamente. Pastor, ¿y qué pide Cristo por nosotros? A mí me encantaría saber eso. Bueno, yo te puedo dar una clave. Lo más seguro, la oración del Cristo inmutable que no cambia es igual a la que Él hizo por los discípulos en Juan 17. ¿Y qué pedía Cristo allí por los discípulos? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nadie será santificado a menos que se exponga a la palabra. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros leemos esa palabra que nos santifica, es porque Cristo oró por nosotros para que la leyéramos. ¿Tú oíste eso? Yo pudiera pedirles, no lo voy a hacer para no poner a nadie en compromiso, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? ¿O cuántos están al día en su plan de lectura de 2 años? ¿O cuántos leyeron la Biblia hoy? Tú sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué tú leíste la Biblia esta semana? ¿Tú sabes por qué tú leíste la Biblia hoy? Porque Cristo oró para que tú lo hicieras. Él está intercediendo para que tú no te alejes demasiado de la Biblia si tú eres un verdadero creyente. Él está orando por ti. Cristo ora por sus ovejas para que no dejen de leer su Biblia. Oigan eso, para que no dejen de leer su Biblia y sean santificados por medio de su Biblia. Y el texto dice claramente, por eso es que yo conecto Juan 17 con Hebreos 7, porque dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que él estaba aún en Juan 17 orando por ti y por mí. Y hay una parte de esta oración donde él le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo está orando por ti, mi hermano, por nombre. Padre, yo quiero que ese, por quien yo morí en la cruz del Calvario, por quien yo derramé su sangre, yo quiero que él vea mi gloria. Y tú puedes estar seguro de que tú verás esa gloria. Pastor, entonces, ¿qué es lo que sucede con esas personas que por un tiempo profesan la fe de Cristo y finalmente se apartan? Algunos parecían tan buenos cristianos. Bueno, si nunca retornan al camino es porque en realidad nunca estuvieron en él. Si nunca retornan al camino es porque nunca estuvieron en él. No hay cristianos descarriados. Esos que están descarriados probablemente nunca estuvieron en el carril. Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7. Y noten en este texto que muy probablemente hay pastores incluidos aquí. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni siquiera cuando estaban profetizando, ni estaban haciendo milagros, ni estaban echando fuera demonios, ni siquiera ahí Cristo los conocía como suyos. Yo nunca los conocí. O sea, Cristo no dice, bueno, en un momento dado ustedes dejaron de creer y dejaron de ser míos. No, nunca fueron míos. Nunca fueron míos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, pastor, lo que pasa es que yo veo en el Nuevo Testamento varios textos que parecen condicionar la salvación de los creyentes a su perseverancia. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 10:22 y en Mateo 24:13 que solo el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Esa es una realidad? Solo los que perseveraren hasta el fin serán salvos. Colosenses 1:21 al 23. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Eso es seguridad. Pero ahora escuchen, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, si permanecéis sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Está enseñando Pablo aquí que un creyente verdadero puede perder la salvación? Por supuesto que no. Eso sería contradecir todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está señalando aquí es que la perseverancia en el evangelio es la marca distintiva de aquellos que han abrazado el evangelio. La perseverancia en el evangelio es la marca distintiva de aquellos que han abrazado el evangelio. En palabras más sencillas, mis hermanos, así como Dios es el que da la fe, pero es el hombre el que cree, es Dios el que preserva, pero es el hombre el que persevera. ¿Y cómo yo sé que Dios está preservando a alguien porque está perseverando? Deben ponerlo más sencillo. Es Dios que da la fe, ¿verdad? Es Dios que da la fe. Bien, Dios da la fe. Efesios 2:8, Filipenses 1:27, Dios es el que da la fe. Ahora, ¿quién es el que cree? Nosotros somos los que creemos. Pregunta, ¿cómo yo sé si Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque cree. ¿Cómo yo sé si Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? ¿O porque se arrepiente? ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la preservación? Porque la persona está perseverando. La fe que salva persevera. Y no importa cuánto tiempo puede estar una persona en la iglesia y cuántos frutos pueda haber manifestado en el pasado, si se aparta del evangelio para no regresar jamás, esa persona nunca fue salva. Me encanta cómo lo presenta el progreso del peregrino. Cuando Juan Bunyan llega a la cruz del Calvario, le quitan su peso, el pecado que llevaba, y le dan tres cosas. Le dan un rollo de un libro, le dan la llave de la promesa y le dan una hoja que él debe presentar en la puerta del cielo cuando llegue. Y ustedes conocen el libro, si no lo conocen, léanlo, Progreso del Peregrino, Juan Bunyan. Todas las peripecias, todas las luchas, todas las tentaciones que Bunyan tuvo que enfrentar. Pero ese papel que le dieron en la cruz del Calvario, él no podía enviarlo por fax. No lo podía enviar por correo electrónico. Esa garantía que a cada uno de nosotros se nos dio en el momento de la conversión, hay que llevarla a mano. Y hay que llegar al cielo para entregarla allá.
A pesar de todas las luchas, de todas las tentaciones, de todas las caídas, estamos peleando con la espada en la mano. Así que la doctrina bíblica de la seguridad de salvación no fue revelada para que los creyentes vivan despreocupados. No. Esa doctrina fue revelada para que nosotros pongamos más empeño en continuar edificando ese fundamento que nos ha sido dado. Sobre ese fundamento. Tú quieres mantenerte corriendo bien tu carrera hasta el fin. Mantén tu vida cimentada en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. No te apartes ni una pulgada de la esperanza del Evangelio. Vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos en la gloria que nos espera cuando estemos finalmente en la presencia de Dios. Solo a través de esa esperanza podremos mantenernos en la carrera independientemente de las circunstancias que tengamos que atravesar de este lado de la eternidad. En esta serie yo he rehuido usar los términos calvinistas, arminianos. De hecho, no he usado el término calvinista ni una sola vez. Y lo he hecho a propósito. No porque le tenga temor a las etiquetas, sino porque quiero enfatizar que esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. He preferido usar la fe reformada o la doctrina reformada de la salvación. Pero permítame ahora hablar un poco de los arminianos. Los reformados, es decir, nosotros, y los arminianos estamos de acuerdo en una cosa. Estamos de acuerdo en varias cosas. En varias cosas. Los arminianos no son herejes. No son falsos maestros. Son hermanos nuestros en Cristo, que no ven las cosas exactamente como nosotros las vemos. Pero hay un punto en esto que estamos hablando aquí en el que estamos de acuerdo. Y es que para llegar al cielo tenemos que perseverar creyendo en Cristo. En eso estamos de acuerdo. Para llegar al cielo hay que perseverar creyendo en Cristo. La diferencia es que el arminiano enseña que aunque tal perseverancia en la fe es posible para algunos cristianos, no es absolutamente segura. Según el arminianismo, un verdadero cristiano puede dejar de creer y perderse. Nosotros decimos no, eso es completamente imposible, porque el Dios que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará, manteniendo viva la fe en nuestros corazones. A veces parecerá una llamita pequeñita, pero ese pábilo que humea nunca se apagará. Eso es imposible. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Aquí vemos claramente esa conjunción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce eso. Y el Espíritu Santo es como un aceite que está fluyendo todo el tiempo para que esa llama de la fe nunca se apague. Mis hermanos, nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Eso es sencillamente imposible. Imposible. Para concluir y muy brevemente, permítame responder una última pregunta. ¿Por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque esto se debe predicar en las iglesias, no solamente en los seminarios. Bueno, en primer lugar, porque nos libra del orgullo y nos mueve más bien a darle a Dios toda la gloria por cada paso de progreso en nuestras vidas cristianas. Esto nos libra del orgullo. Esta doctrina bendita nos recuerda que toda buena dádiva desciende de lo alto. Esta bendita doctrina nos recuerda que si todavía estamos en Cristo corriendo la carrera de la fe, con los ojos puestos en Él, luchando con nuestros pecados, esforzándonos para cultivar hábitos piadosos, para desarrollar aquellos rasgos de carácter que nos hacen cada vez más semejantes a Cristo, si todavía, mis hermanos, nos da vergüenza pecar, si todavía en nuestra vergüenza venimos a Cristo en arrepentimiento pidiendo perdón por nuestros pecados, si todavía eso está pasando, es únicamente por su bendita gracia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él y solamente a Él debe darse toda la gloria. En segundo lugar, esta doctrina es importante. ¿Saben por qué? Porque nos anima a trabajar activamente en la expansión del reino. Esta doctrina nos anima.
Un creyente inseguro es un creyente sin energía. De paso, déjenme decirles algo, muchos creyentes van a llegar al cielo inseguros. La seguridad de salvación no es necesaria para la salvación. Hay muchos cristianos que no tienen seguridad de salvación y van a llegar al cielo. Una vez le preguntaron a alguien, ¿es usted creyente? Dijo, no, dudante. Todos nosotros vivimos luchando con la duda. Y hay creyentes que van a llegar al cielo como uno de los personajes del Progreso del Peregrino que se llamaba Pronto a Cojear. Y dice Bunyan, hubo que llevarlo hasta la puerta del cielo. Pero cuando un creyente tiene seguridad de salvación, miren mis hermanos, eso produce una energía en el corazón. Es difícil esforzarse en la expansión del reino cuando nosotros mismos no estamos seguros de que vamos a llegar allá. La falta de seguridad quita energía. La falta de seguridad quita empuje. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Participe en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo estaba seguro. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo. Y por eso mismo es que yo padezco esto. Yo padezco esto y no me avergüenzo. ¿Saben por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, esta doctrina es gasolina para el creyente. Y finalmente, esta doctrina será una fuente inagotable de gozo para el creyente. En medio de las dificultades, en medio de las circunstancias más severas, mis hermanos, independientemente de las dificultades y aflicciones que tengamos que enfrentar en este mundo caído, nuestro Dios es fiel. Él comenzó una buena obra, Él la perfeccionará. Ay, mis hermanos, hay momentos en que Dios nos da el permiso, por decirlo así, de descorrer un poco la cortina y ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Y yo no sé a ustedes, pero cuando yo veo dentro del mío, a mí me asusta. Cuando uno se ve a sí mismo, uno dice, yo no llego. Ustedes saben todas las tentaciones que todavía nos queda por enfrentar. Todas las luchas con el pecado. Todos los ardides de Satanás que todavía tenemos que enfrentar antes de llegar a esa puerta de perlas. Pero no nos miremos a nosotros mismos, porque solo veremos razones para desalentarnos y razones para dudar. Pero cuando corremos la carrera con los ojos puestos en Jesús, mis hermanos, nos damos cuenta de que no hay ninguna razón para sentirnos inseguros. Nosotros tenemos un gran Salvador que compró para nosotros una gran salvación que nada ni nadie nos puede arrebatar. Quisiera concluir citando estas preciosas palabras que se encuentran en la carta de Judas, con la que él concluye su carta. En los versículos 24 al 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.